Vamos a pasar entonces al tema de esta mañana con nuestro pastor Marco Pozo. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Bendiga en esta hora, qué bueno reunirse para alabar a Dios. Hoy día decíamos en la escuela sabática para adorarle. Que quedó claro por qué venimos a adorarle. Ha sido una semana muy fría aquí en Chile, pero aquí estamos para congregarnos y aprender de la palabra del Señor. Qué pena que han faltado algunos hermanos, pero en todas las iglesias pasa eso, ¿no? Cuando llueve, peor todavía. Así que qué tremendo poder reunirse para aprender de aquel Dios todopoderoso, que en la Biblia presenta las profundidades, los misterios de lo que hizo Dios con el universo, con este planeta, enviando a Jesús a morir por cada uno de nosotros, que es un misterio. Su nacimiento, por ejemplo, virginal de María, esa concepción del Espíritu Santo. Vemos cómo encontramos profecías, encontramos el carácter, encontramos en la Biblia tantas profundidades, tantos aspectos que se van uniendo, formando una maravilla. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, Él habló de una siembra. ¿Se acuerdan del sembrador? Y dice, el sembrador salió a sembrar. Y como eran agricultores, entonces cada uno entendía muy bien la paciencia que se requiere para sembrar. Porque hoy día vivimos apuradamente, pero la calma para que salga la papa, el tomate, para que salgan distintas cosas, es algo que casi no entendemos ahora porque andamos tan apurados, tan rápido, nos pasan los días tan fácilmente. Y nos olvidamos de en este mundo ajetreado lo más importante y la enseñanza de Jesús. Vamos a ver nuestro primer texto en Marcos 9, versículo 33 al 35, cuando los discípulos habían caído en este apresuramiento, habían caído en este mirar al mundo y decían, ¿quién es el mayor?, se preguntaban. Marcos 9, 33 al 35 dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. ¿Por qué callarían? Porque sabían que estaban procediendo mal. Aquí dice, le daba vergüenza. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Más o menos esa idea ya la hemos escuchado en nuestra vida como cristianos, el servicio, cómo Cristo lo daba todo, pero cuán poco se practica hoy en día. Y va en nuestra naturaleza, en este misterio del pecado que nació y que se metió en este mundo. Por ejemplo, los jóvenes, podemos ver los adolescentes, cuando tienen 10, 12 años, uno les dice algo y no quieren hacer nada. Que hagan un favor, no quieren hacer nada, porque viene en nuestra naturaleza. Maquita, la hermana Maquita, la otra vez me decía cómo conseguir que sus hijos hicieran caso también. Porque de por sí cuando somos jóvenes somos reacios, necios, flojos muchas veces. Y es porque nacimos en ese estado. Pero aquí el Señor nos muestra todo lo contrario. Lo que debiéramos ser. Una vida de servicio, una vida de adoración, una vida de entrega hacia los demás. Y por eso es que hay problemas, pero vamos a ver el caso, voy a citar esto de los jóvenes, pero es para todos, En Joy 2 Testimonios, tomo 2, en la página 196 dice, cuando se pronuncia la oración de despedida, está hablando de los cultos aquí, que cuando termina el culto,
Cuando se pronuncie la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Tenemos que mantener eso que hemos aprendido en el culto, tratar de que se prolonguen en la salida y en el resto de la semana. Pero vean ustedes lo que va a hablar ahora. Algunas veces los jóvenes tienen poca reverencia por la casa y el culto de Dios. Porque están en otra, podríamos decir, claro, como un caballito joven, salvaje, indómito. Tienen poca reverencia por la casa y el culto de Dios, que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Dice, si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos, porque si venimos a la iglesia, se supone que es una atmósfera celestial. Se supone que estamos delante de la presencia de Dios, que ya no es un lugar común. Dice, Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña, hablando de la siembra. Esa siembra fue puesta cuando los hombres dormían por la noche. Y en cada detalle, en este caso, está hablando de nuestra reverencia en las reuniones, en el culto. Y así la Biblia nos presenta un sinnúmero de enseñanza de todo tipo. Y que esta misma enseñanza de que el sembrador salió a sembrar, vinieron las aves del cielo, se comió la semilla, y después los pedregales, ¿no es cierto? Todo eso, la poca tierra, y después la buena tierra que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno, todo eso es un todo que va formando el carácter que tenemos que elevar. Hoy día se hablaba de la oración, excelente, así hay que hacerlo. Como el secreto de Jesús decía la lección, es un todo, la alimentación, la vivencia, el trato, y vamos a ver el esfuerzo, el sacrificio que debemos tener nosotros como seguidores de Jesús. Porque no puede haber un seguidor de Jesús que sea flojo, por ejemplo. Tiene que ser el más diligente, el más inteligente, el más capaz. Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar ricamente. Entonces, nosotros debemos ser expertos en toda área. Y se nos ha dado esta tremenda Biblia, este mensaje, donde nos muestra cómo tenemos que serlo. Y nos sorprende, el mismo caso del sembrador que estoy citando, muestra ahí que hay 4 tipos de personas en el mundo, y solamente 4. Uno que la palabra de Dios entra y se le va rápido, el que fue sembrado al camino, el que fue sembrado entre pedregales, que son esos hermanos que les dura poco. Salen de la iglesia y ya están con el mundo. Dice que salió el sol y quemó esa plantita. Otra creció entre espinos, que son los afanes del mundo. Vean cómo la Biblia nos va dando toques para estructurarnos de salir del pecado y poder subir a esa atmósfera celestial. Y el último fue el que fue sembrado en buena tierra y que dio fruto. Y a veces no tenemos fruto. No solamente hacer la obra misionera, predicar, sino que tener fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, tener todas esas cosas. Y que no pueden faltar en nosotros. Entonces, esta palabra es maravillosa, que nos habla de todo. Lo vemos en la vida de Jesús, profetizado por el Antiguo Testamento, los profetas, dice que lo vieron. Moisés dice que vio la segunda venida. ¿Cómo habrá sido ese privilegio de Moisés ver al Redentor venir y después morir? Y después resucitar y conversar con él. ¿Cómo habrá sido? Los privilegios. Dice que estrella saldrá de Jacob. Y eso se refiere cuando nació Jesús, los ángeles que formaban como una estrella, todos desarrollando un plan
para redimirnos, para salvarnos, para despertarnos de esta condición de pecado. ¡Qué maravilla! Y vamos a leer acá en la Biblia, en Éxodo 14, 19, un ejemplo de cómo el Señor, cuando llega esa muerte en la cruz, cuando camina entre nosotros, ese plan se estaba consumando ahí, pero venía desde siempre, desde mucho antes. En los tiempos de Moisés tenemos un ejemplo. Dice en Éxodo 14, 19, a ver, lo está mostrando ahí, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Quién era ese ángel de Dios que menciona ahí? ¿Alguien me puede decir quién era ese ángel? Jesús iba en la columna, Jesús. Estamos hablando de los tiempos de Moisés. Y cuando se le aparece a Moisés, Éxodo 3.2, el que le dice: yo soy el que soy. Éxodo 3.2. A ver si lo pone por ahí. ¿Quién es ese ángel? Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza que ardía de fuego, y que la zarza no se consumía. ¿Quién era ese ángel? Era Jesús. Lo vemos desde los tiempos de Moisés, cuando Adán cae y le dice: ¿dónde estás tú? Porque el hombre había caído. Le pregunta, era el mismo Jesús, ya era el mediador que siempre ha acompañado a este pueblo y que lo vemos tan lejano nosotros. Está hoy guiando a su pueblo, te está guiando a ti, te está guiando a mí, te cuida al salir, te cuida al entrar, te provee alimentos, te da la vida, motivo de agradecimiento al Señor. Y cuando dice ahí que los discípulos peleaban o discutían quién era el mayor, Él les aclaró lo que Él era, lo que te va a dar alegría, lo que te va a mantener en la eternidad, lo que te va a dar felicidad, el servicio a otro, no buscando el reino de Satanás, que es la supremacía, que es el mandar, que es ponerse por encima del otro, porque querían ser el mayor. Era el mismo espíritu de Satanás ese. Vamos a ratificarlo con Mateo 20. Ahí, ahora desde la perspectiva de Mateo, Mateo era publicano y Marcos era un judío también, pero que no era el apóstol, no era apóstol como Mateo. Mateo 20. A ver si lo buscamos por ahí. Bueno, ahí está. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. El 20 también, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Miren lo que hizo la mamá. Y pidiéndoles algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vean que la mamá se preocupaba de la parte espiritual y se preocupaba del futuro de sus hijos, como quizás muchas madres se preocupan de arquitectura, estudia ingeniería, estudia algo que te gane dinero, que te ponga en alto. El espíritu de la madre, en este caso de los hijos de Zebedeo, era totalmente contrario a lo que Jesús mostraba en Marcos. Ese espíritu de servicio, de cuidado que desde el Edén, pasando por Moisés, por todos los profetas, en la cruz, a través de los apóstoles y hasta el día de hoy, el Señor nos cuida y nos sirve. El Rey de la Gloria nos acompaña. ¡Qué maravilla! Pero aquí muestra un espíritu totalmente contrario. Miren, algo como lo que le pasó a María, la madre de Jesús. Dice que el Espíritu decía que María, para no sentirse orgullosa de tener un hijo como Jesús, tendría que haber sido una mujer sobrenatural. Porque era tan feliz, tan ver a un hombre tan sabio, tan bueno, tiene que ser algo que no debía haber sido humana para no sentirse orgullosa.
Algo similar le pasaba aquí a la mamá de Juan y Santiago, y dice el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo, dijo, ¿no sabes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Claro que sí, se sentían capaces de pasar la prueba que Jesús le estaba pidiendo. Muchas veces nosotros no podemos enfrentar el mal directamente y pensamos de que no somos tan malos. Pero desde el momento que usted se siente seguro, desde el momento que usted se siente suficiente, ya cayó de la gracia. Y ellos le están diciendo, sí, podemos. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Él estaba presentando los gobiernos del mundo. Estaba presentando el poder civil que habla Apocalipsis, que habla Apocalipsis 3, Apocalipsis 17, que se gobiernan a otros, desean ser supremo, ensalzarse, el orgullo y la vanidad, desean. Pero dice, entre ustedes, si ustedes son realmente mis discípulos, no va a ser así. Va a ser distinto. Y ahí le sigue explicando. 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí uno entiende, los mártires, por ejemplo, que hemos explicado otras veces, ¿cómo puede ser que alguien muera por Jesús, muera por otro? Porque ya no vive, está acostumbrado a no vivir para sí. Y ahí explica él, el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y todo muchas veces gira para nuestro beneficio, pensando nosotros en cómo obtener más cosas, cómo sentirme mejor, más cómodo, un auto, una casa, distintos accesorios que se compran, ropa, moda, viaje, vacaciones, todo pensando en hasta tener hijos, hasta casarme para ser feliz. Miren lo que le estoy diciendo, tener un hijo. Porque algunas personas piensan, voy a ser viejo, ¿y quién me va a cuidar cuando esté viejo? No voy a poder mover. Un hijo me va a cuidar. Hasta en eso el egoísmo se manifiesta. Y por eso que muchas veces se separan los matrimonios y todo, porque ya no es tan joven, le gustaba joven, ya tiene canas, y ya lo mira de otra forma. Porque buscamos lo nuestro. Y eso es lo que se ha perdido en la iglesia, mis hermanos. Se ve tan poca obra misionera, tan poca preocupación por otro en lo material, en el tiempo. Nadie tiene tiempo. Yo cuando voy a Estados Unidos, los hermanos andan todos corriendo, tienen 2 trabajos, hasta 3 trabajos muchas veces. Porque se ha perdido eso, lo que Jesús enseñó. Y esta bendita palabra tan maravillosa nos habla de todos esos aspectos. Cuando lo vemos en una flor fragante que sirve, que Dios la hizo para servirnos a nosotros, las criaturas, para alegrarnos el paisaje, para sentir su olor. Siempre Dios en la naturaleza enseñó el servicio útil para otros, no para sí mismo. El río que trae esa agua pura y cristalina de las mapas subterráneas, que trae minerales, vitamina B12, varias cosas. Es para nuestro bien, para la bebida de los animales, del ser humano. El sol que alumbra. Dios que hace todo para otros.
Y en cambio nosotros pensamos siempre en nosotros mismos. Así como la mamá de los hijos de Zebedeo quería algo para ellos, para ensalzarlos. Mis hermanos, esta bendita palabra nos enseña una cosa contraria a los movimientos de Babilonia, a cómo el mundo se expresa, a cómo la fama, artistas, películas, dinero, carreras, millones. Es distinto esta labor. No se confundan ni se pierdan en ese aspecto. Y el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros, que están acá. Y que se la dio también a Moisés, como vimos recién. Se la dio tanto a Enoc, que dice que vio esta segunda venida. Se la dio a Abraham, dice el padre de la fe. Dice que se agradó a Abraham en guardar los mandamientos, los estatutos y las leyes del Señor. Pero no solamente eso, sino que a Abraham se le permitió ver a Jesús también. ¡Qué maravilla! ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido manifestado a Manoa, a la madre de Sansón, cuando vio el ángel, que era Jesús, que se manifestó en toda la historia? Vamos a ver, por ejemplo, Juan 8:56, de lo que le estoy diciendo, de este libro maravilloso, de esta Biblia que nos amolda por todas partes. Juan, a ver si lo lee Ingrid, por favor. Juan 8:56. O lo puede leer de ahí. Léelo. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Se han dado cuenta? Uno nunca pensaría de que Abraham vio a Jesús. Claro, vemos en el monte Tabor la transfiguración que apareció Enoc, apareció Elías y Moisés. Pero ahora dice que Abraham también lo vio. ¿Cómo habrá sido que Esteban dice que vio el cielo abierto? ¿Cómo habrá sido cuando Pablo puso su cabeza y la iban a cortar allá en Roma y dice que él fue consolado por el mismo Jesús? Este Jesús ha estado en todas partes, en todo tiempo. Y ahora estamos viendo el caso de Abraham. ¿Se acuerdan que se le dio la promesa? Se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y dice entonces que producto de la falla, de la poca fe de Abraham, se le pidió el sacrificio de su hijo Isaac. Y ahí uno podría tener ya una noción de que él vio al Mesías que iba a ser entregado. Pero es mucho más que eso, en ese sacrificio que era una representación para los mundos que no habían caído, para nosotros también era una enseñanza, pero no se detiene ahí, sino que va más allá. Esta Biblia va más allá de lo que podemos ver en los distintos casos. Y menciona el deseado de toda la gente lo siguiente, dice, Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. La mayor lección. ¿Cuál es la mayor lección? Entregar a tu hijo, a tu descendiente, aquel que lo viste de pequeñito nacer cuando le cortaron el cordón umbilical, que en el caso de las mujeres lo amamantó, lo tuvo en sus brazos y ahora lo presenta para que muera. ¿Cómo será eso? Que nosotros no lo hemos experimentado, pero Dios sí lo experimentó, Abraham lo experimentó porque lo puso en el altar y dice, vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa, pudo comprender esa visión referente a Cristo. Recién hablamos de la consagración. Mientras uno más ora, más se consagra, empieza a ver las cosas como Dios. Empieza a sentir lo que Él sintió. Y dice, mediante una entrega completa. No puede ser que este pueblo laodicense, que está con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, piense en hacer obras maravillosas. Podemos tener una gran iglesia, podemos hacer un gran show aquí, cantar, comer, una convivencia, pero si no tenemos esta experiencia que nos habla aquí, de ver al Salvador, de sentir lo que Dios sintió, mediante una entrega completa, pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le mostró
que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el ser humano. Claro, porque el ser humano puede entregar a su Hijo, pero Dios el Padre entregó a su, ¿cómo podríamos decir? Al que fue engendrado desde la eternidad. ¿Cuántas cosas maravillosas habrá hecho Jesús desde la eternidad hasta este punto, hasta el año 31 cuando Él muere? ¿Cuántas cosas? El apóstol dice, no cabrían los libros en el mundo si contáramos toda esta secuela de amor, de hechos maravillosos en ayuda de otro. Por eso dice que si tú quieres ser el mayor, sirve. Y si tú quieres vivir, sirve. Séte sacrificio para otro como el sol alumbra a otro, como la flor, como el río, como el grano de trigo que tiene que morir. Si tú quieres dar fruto, tienes que morir. Porque no hay otro camino. Por eso que los mártires, cuando eran, digamos, asustados ante la sentencia, te vamos a matar, por ejemplo. Tyndale, por ejemplo, cayó en la cárcel, ya sabía que lo iban a quemar. Pero él predicaba y predicaba. ¿Por qué? Porque había muerto al yo. Encontramos tantos hombres, Juan Jos, que lo quemaron también, que sabían que la Iglesia Católica sabía que le podía costar la vida. No como ahora, porque si a nosotros puede decir, te metes en la cárcel, te van a dejar libre en 30 días, los derechos humanos, tienes que vivir, puedes hacer huelga de hambre. No es seguro que te maten. Pero en esos tiempos sí había que matarlo. Y va a llegar el tiempo de que sí se va a hacer eso, que nos van a matar. Entonces, cuando uno vive para sí mismo, no lo hace. Ni sabe lo que a Cristo al cielo le costó. No puede. En cambio, a Abraham, cuando se le presentó esto de presentar a su propio hijo, entendió un poco más ese plan maravilloso. Pero no solamente ahí. Sigue diciendo la cita. Por su propio sufrimiento. Vean, por eso que este no es un camino de rosas. Sufrió Abraham. Por su propio sufrimiento, Abraham fue capacitado para contemplar la misión del sacrificio del Salvador. Pero los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso. Y ahí está uno de los puntos que también la Biblia nos insta a dejar, el orgullo. Ellos no podían entender el sacrificio de Abraham tampoco por su corazón orgulloso. Miren, la Biblia no es un libro como de matemática, historia, geografía. No, cuando se estudia en la universidad te meten información. No. Entender este libro y asimilarlo en el corazón es una obra de cuando el ser humano le abre el corazón a Dios y el Espíritu actúa en ti y te enseña y te muestra y te lo graba en las tablas de piedra que tenemos aquí adentro. Eso fue lo maravilloso lo que nos quiso decir Dios cuando puso los 10 mandamientos. Dice, pero los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso. Si hay algo que hay que luchar es contra uno mismo, contra el egoísmo que hizo caer a Satanás, el orgullo. Las palabras de Cristo concernientes a Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo. Los fariseos vieron en ellas solo un nuevo motivo para cavilar en contra de él. Contestaron con desprecio, como si probaran que Jesús debía ser un loco. ¿Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham? Jesús lo vio a Abraham y Abraham vio a Jesús. Y entonces ellos no entendieron eso. ¿Cuántas de las cosas de la Biblia no entendemos, mis hermanos? No porque Dios no quiera revelártela, porque sea una cosa oscura, simplemente por nuestra condición.
por nuestra negligencia, por el orgullo, la vanidad que no nos hace entender. Vivimos todavía para nosotros mismos como los apóstoles que le decían, querían ver quién era el mayor, quién iba a gobernar. La mamá de Juan y Santiago decía, quiero que se siente uno a tu diestra y otro a tu siniestra. Los quería poner ahí. Todavía esperaban a un Mesías terrenal. Que los librara de los romanos. No pensaban ellos en algo espiritual. No estaban a la altura de Jesús todavía. ¿Será que nosotros en nuestra vida estamos viendo las cosas en forma como el mundo? Si nos quitan algo, un dinero, nos asaltan, ¿nos defendemos como el mundo? A veces nos enojamos y dicen, salen groserías de nuestro corazón. En la Review and Herald del 5 de marzo del año 1908 dice, no tenemos ningún enemigo exterior. Miren lo que dice. ¿A quién debemos temer? ¿Ves qué extraño lo que está diciendo acá? No tenemos ningún enemigo exterior a quien debemos temer. Nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro yo no consagrado. Cuando dominamos el yo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo será eso? Dominar el yo. Si sale, brota espontáneamente, que no tengo control sobre él. ¿Cómo será esa experiencia de la dominación del yo? En la escuela sabática se decía tener un día como tuvo el Salvador. ¿Cómo será? Hermanos míos, sigue diciendo la cita, hermanos míos, ahí está la vida eterna que debemos ganar. ¡Qué maravilla! No te confundas. El sábado es importante, venir a la iglesia es importante, dar el diezmo es importante, pero no te confundas. La vida eterna, dice acá, hermanos míos, esta es la vida eterna que debemos ganar. Ser más que vencedores. Cuando el yo es ocultado en Cristo. Y eso requiere una labor interna. Por eso que esto externo y las trampas del enemigo y todo eso, dice no tenemos enemigos externos, prácticamente dice eso. Sino que el problema viene de acá adentro de uno mismo. Peleemos, sigue diciendo, la buena batalla de la fe. Nuestro tiempo de prueba no está en el futuro, sino en el momento presente. Esta vida que estás teniendo es el tiempo de prueba. Algunos esperan en el tiempo de angustia, algunos esperan la ley dominical para consagrarse. Pero lo que estoy leyendo dice que ahora es nuestro tiempo de prueba. No está en el futuro, sino en el momento presente. Mientras este dura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No pierdas el rumbo, no pierdas la visión con las cosas terrenas. Este mundo efímero va a pasar. Las cosas que ahora con tanta frecuencia ayudan a Satanás. Miren, en vez de ser un aporte, esa comodidad, ese trabajo que me quita tiempo, me hace trabajar en sábado, no puedo estudiar la Biblia. En vez de ser un aporte, dice, estas cosas ahora con tanta frecuencia ayudan a Satanás en sus propósitos, sirviendo como trampas para engañar y destruir. Totalmente contrario al servicio. Al contrario, Satanás lo usa para quitarte la espiritualidad. Y vemos que tristemente muchas veces lo logra. Por eso que este libro, este maravilloso libro, no, es una espada de doble filo, que corta para allá y corta para acá, hasta lo más profundo de nuestro ser, y nos muestra quiénes somos. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a leer Isaías 53:2. Isaías 53, los sufrimientos del siervo de Dios, algunos se lo saben de memoria. Bueno, la hermana Juay dice que debíamos leerlo todos los días. Isaías 53:2 dice, hablando de Jesús, dice,
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Vean lo que dice la Escritura. Ahí lo pueden ver. Claro, Hollywood nos presenta a Jesús ojos verdes, rubio, bonito. Pero ese no era el Jesús de la Escritura. Sino que dice acá que no hay hermosura en él. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué no era bonito? Porque él atraía a las personas, y hay una cita con respecto a eso, atraía a las personas por su forma de ser, por tratar bien a los malos, por poner la otra mejilla, por ayudar al pobre, por sanar al enfermo. De esa manera atraía Jesús a la gente, y de esa misma forma bondad, misericordia, paciencia es la manera que nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. Me acuerdo una vez que estaba en Argentina, allá por Misiones, y presenté la cita esta de que Jesús atraía a la gente por medio de su forma de ser, no por la hermosura. Y me acuerdo que una abuelita me dijo, pero ¿cómo Jesús no va a ser hermoso? Es lo más lindo. Porque ella veía las películas y bonito, pero la Escritura dice otra cosa. Imagínense usted una persona fea, pero esta se nota tan bondadosa en la forma de hablar, en la forma de tratar, en la forma de servir, como decía al principio, y eso era lo que atraía a la gente, no la apariencia externa. Y si Jesús es nuestro ejemplo en todo, también nosotros debíamos ser de esa misma manera. Subirá cual renuevo delante de él, dice. Y como raíz de tierra seca, una raíz que está ahí a punto de morirse. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En Palabra de Vida, en la página 73, dice lo siguiente. La gracia de Cristo. Miren, si usted viene a la iglesia por años, algunos décadas, y no cambia, pues sigue igual, marcando el paso, como un fariseo, como un saduceo, como una persona que profesa una religión, y no hay bondades, todavía es bruto, todavía es tosco en el trato, dice, la gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. ¿Cómo puede dominar el genio? Porque tiene que apropiarse de todo. Tienes que entregarle todo. Y además dice, y la voz. ¿Por qué de la voz? Porque dice de toda palabra que sale del corazón del hombre, va a dar cuenta, y de la abundancia del corazón habla nuestra boca, nuestra voz. Muestra lo que hay en el corazón. Por eso dice, la gracia de Cristo ha de transformarlo todo. El genio y la voz. Claro, porque refleja nuestro interior, la voz refleja lo que hay dentro. Su obra se revelará en la cortesía. Sea amable, da un saludo, si es una silla ahí, arreglarla, no sé, cortés. No hay nada de malo en ser un cortés cuesta tan poco. Y no quita lo valiente, dice acá. Muy bien. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración. Y para ser considerado con otro, tengo que morir al yo. Tengo que tener el espíritu de Cristo. Por eso que los discípulos no tenían estas cualidades, querían estar por encima. Jesús les dijo, así no va a ser entre ustedes. Las naciones se gobiernan, se ponen suprema una de la otra, quieren ser más, y por eso que Satanás no duerme, porque él se quiere dirigir, quiere sentarse en el trono. No duerme porque si se duerme viene otro que tiene el mismo espíritu de Satanás y le quiere quitar el trono.
En cambio, en el reino de Dios no es así. Todos quieren dar, todos quieren servir. Cuando Jesús se iba a presentar aquí en esta tierra y se presentó el plan, allá el plan cósmico, que tenía que venir el mismo Dios a morir por los pecados, dijeron los ángeles, no vayas tú, envíame a mí. Y el otro ángel decía, no, envíame a mí. Y todos querían venir. Porque ese es el espíritu del cielo, el servicio. Y si tú no tienes ese espíritu del cielo, aunque guardes el sábado, aunque estés aquí, aunque no comas carne, todavía estás en el mundo. Existe una presencia angelical en esas personas. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. Está haciendo la simbología con el santuario. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y la longanimidad. Y ahí presenta una palabra, la tolerancia, donde tenemos que aprender que no todos son como yo, como uno. Hay personas que quizás tienen más defectos que uno mismo, que quizás tú lo has superado, quizás tú ya lograste una etapa ahí. Tienes que tener tolerancia con aquel otro que todavía no lo ha conseguido. Dice también, el semblante cambia. Cristo habita en el corazón. Se expresa allí una bondad habitual, un amor más que humano. Vean cómo debiéramos ser nosotros. De esa forma, no solamente conformarnos con venir el sábado a la iglesia y decir, que me aburro, que leen mucho la Biblia, leen mucho el Espíritu de Profecía, que quieren todo fácil, que se lo den en bandeja. No. Esto se trata de ser imitadores de Jesús, de una transformación de que esta Biblia está hecha para todo eso, para que el reino de los cielos viva en tu corazón. Esa es la idea del cielo. Y por eso que cuando los discípulos estaban ahí luchando, ¿quién era el mayor? Estaban participando del espíritu del enemigo. ¿Cuántas veces en las peleas, en las discusiones, caemos en participar del espíritu del enemigo? Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando dice ahí la tolerancia, que el semblante cambia, que Cristo habita realmente en el corazón de la persona, que ya no importa si hace frío o hace calor, que si la iglesia es pequeña o la iglesia es grande, porque tú te vienes a encontrarte con tu Salvador, con el Señor vienes a adorarlo, no te quedas en la casa, cumples el mandato que dice, acuérdense de congregarse, no se olviden de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y entonces todo lo que Dios te pide es algo grato, es algo feliz, es algo que te llena, que no se puede explicar. Que tú estás enamorado de Él y le estás agradando simplemente porque le agradas, es bonito para ti. En Mateo, vamos a leer, 16, habla de que Él anuncia esa muerte que ya estaba predicha por los profetas en las Sagradas Escrituras. Estaba llegando el tiempo señalado. El Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, dice, el tiempo es cumplido. Ya las profecías señalaban la venida del Mesías. Ahora está llegando a ese punto máximo de la entrega en la cruz. Y se encuentra con un hombre, con un apóstol, con Pedro. 16:21, por favor. ¿Qué dice? Dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya Él había esperado un tiempito para darle esta noticia que no iba a ser grata. Ellos esperaban un reino terrenal donde se iban a sentar en los tronos. Y ahora, para no desanimarlo, el Señor como que va dando información, pero de a poco. Y aquí es un momento de ello. Y entonces sigue diciendo el versículo 22. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti
en ninguna manera esto te acontezca. Pareciera ser bueno que Pedro está, y él pensaba humanamente, cuídate, que no padezcas tú. Pero el versículo 23, mire lo que le dice el Señor a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este principio que vemos aquí es lo que Jesús venía a combatir. El pensamiento de pensar como la sociedad, como la moda actual, como nos han enseñado en los colegios desde pequeño. Y le dice que tú tienes el espíritu de Satanás, le dijo a Pedro. Cuando nosotros pensamos como el mundo, no estamos con Cristo. Cuando actuamos y pensamos de que esta iglesia es igual a todas las otras iglesias, un club social no nos va a salvar. Imagínense el privilegio que tuvo este hombre. Vamos al verso 24, ahí en la escritura. Perdón, al verso 6. ¿Quién era este Pedro? Este mismo que le dijo que tenía el espíritu de Satanás, miren, versículo 6. 16, me había faltado un 1. Dice ahí entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vean que Pedro había tenido una revelación. ¿Usted ha tenido alguna revelación en su vida? ¿Ha visto alguna vez en su vida un ángel? Por decir algo, ha orado y se ha realizado un milagro en una persona, ha impuesto las manos, ha ungido con aceite. En el caso de Pedro, dice que tú eres feliz, bienaventurado, porque Dios te lo reveló. Pero miren la condición que tenía Pedro. ¿Se acuerdan después con Pablo? Dice que Pedro andaba judaizando y que le tenía temor a los judíos, quería estar bien con ellos. O sea, todavía faltaba. Y después dice que lo traiciona, que lo niega y maldice Pedro. Miren, nosotros podemos tener una experiencia con Dios. Puede venir un endemoniado, usted ora y lo saca, supongamos, si tuviéramos un mínimo de acercamiento con el Señor, una revelación. Pero eso no basta. No se conforme con haber dejado de comer carne, con no ir a tomar Coca-Cola, con dar el diezmo. Eso son cosas básicas, mínimas, elementales. Pedro había tenido una revelación de Dios directa, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando vimos en la mañana que había los espíritus, por ejemplo, la mujer que adivina, vimos ahí, ¿no es cierto?, que había sanado a un demonio, cómo Satanás con sus ángeles trataba de hacer caer a Jesús y también obviamente a sus discípulos para echar por tierra el plan de la salvación, el ministerio. Y ahora, con todo pronóstico, por decirlo así, Pedro sale con una maravilla. Tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Miren qué tremendo privilegio lo que le dio el Señor a Pedro. Pero y después, un poquito tiempo después, en los versículos que siguen, le dice el Señor, Satanás te ha poseído. Satanás está hablando por medio de ti. Así somos nosotros. Podemos estar bien en la iglesia, salimos el día lunes, el día martes y ya somos otro Pedro, como pasó acá. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. El servicio se ha perdido. El orgullo, el ego dominan todavía mucho de nuestro ser. El conocimiento es solamente información. Pero Dios quiere transformación en nuestra vida. Y en la medida que lo contemplemos, por eso que es bueno que hoy día, a pesar del frío, a pesar del invierno, que esta ola polar invernal que está
aquí sacudiendo Chile. Nos hemos reunido, que estamos acá, porque necesitamos esa renovación. Si nosotros cada día entendiéramos que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Tenemos que estar dispuestos a eso. Y eso significa un cambio de mente, un cambio de amigos, a veces un cambio de trabajo, distintas cosas. Pero ¿por qué el Hijo de Dios lo va a hacer? Porque lo ama, porque lo creó, porque somos propiedad suya. Y eso fue lo que entendió el Hijo del Hombre, nos quiso enseñar, vivir todo para Dios. Dice, el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Gloria a Dios, que ese sea nuestro lema, por decir así. El lema de Jesús, hacía todo lo que a Dios le agradaba. Y eso es porque le era natural, porque en Él no había egoísmo, ni orgullo, ni vanidad. Pidámosle a Dios que nos ayude para llegar a ese estado, suplicando con arrepentimiento, que transforme nuestro corazón. Yo estoy contento de haber compartido esta mañana esta palabra, donde nos muestra que el que sirve es el mayor, que sea una realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Y sí, todos necesitamos tener una vida más ferviente, más apegada a nuestro Salvador.